Osmara y yo amamos construir iglesia, y el día de hoy viene con nosotros pastores del equipo, Hegel y Fabi. Me gustaría que se pusieran de pie para que los conocieran. Ellos son parte del equipo que está trabajando con nosotros. Y amamos hacer iglesia. De las cosas que más nos apasiona, Osmara y a mí, es construir iglesia local. Creo que cuando uno construye iglesia local, tiene que comprometerse con ciertas cosas que algunas personas no ven, no se dan cuenta. Y hoy te quiero hablar de estos dimes y diretes, de la tensión que existe cuando uno hace iglesia. Y es que creo yo que aunque el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, creo sinceramente que la iglesia es completamente imperfecta. Pero lo increíble es que cuando uno ve la transformación de la iglesia, lo importante en realidad no es la perfección de la iglesia, sino la perfección del Dios de la iglesia. Lo importante no es lo impresionantemente talentosos que tú y yo podamos ser, sino lo importante es lo increíblemente poderoso que nuestro Dios es a través de nosotros. Y hoy te quiero hablar acerca el propósito, el fundamento, la estructura, el corazón de Dios para la iglesia, para su iglesia. Vieras que tengo muchos años de mi vida observando cómo la iglesia funciona. Mis papás han predicado la palabra de Dios desde que yo abrí los ojos. Nací y crecí en una iglesia. Y a lo largo de la vida he visto gente que está, gente que no está, gente que está bien contenta y llega para testificar, la misma gente que llega el siguiente domingo echando majaderías. Y al final nos damos cuenta que hay una cierta fragilidad en la iglesia y hay una tensión que existe constantemente, y que Dios no tiene ningún problema con eso. De hecho, cuando observamos la palabra de Dios, nos damos cuenta que con las primeras personas que Dios edificó su iglesia, eran personas inexpertas, fraudulentas, complicadas, pecadoras, pero eran gente que se comprometieron con la causa del evangelio. Y hoy te quiero hablar de una de ellas. Te quiero hablar de Pedro. No sé, cuando tú y yo estudiamos la palabra de Dios, no sé si te has dado cuenta que medimos la palabra de Dios, buscamos de alguna manera este entendimiento, esta revelación en función a nuestro carácter. Las personas que tienen un carácter como Ezequiel, un carácter muy profético, buscan de alguna forma la profundidad, la verdad detrás de la verdad. ¿Qué Dios me quiere decir en medio de Jesús lloró? Algo tan simple, tan sencillo, pero que tiene un fundamento. Y a veces el carácter profético te lleva a sumergir tu corazón a través de las escrituras. Y hay personas que se identifican a lo mejor con Juan el Bautista y dicen: lo que dice la palabra, así es. Y arrepentidos, y tenemos esta forma de ver la Biblia un poco tajante. Yo personalmente me identifico con Pedro. No estoy muy seguro por qué, pero creo que porque Pedro era un buen amigo. Pedro era arrebatado. Pedro no se medía al decir cosas. Pedro era, creo que, el discípulo más bocón que Jesús tuvo. Pedro era el típico amigo del WhatsApp que pone memes que nadie quiere ver ni escuchar. Pedro era imprudente. Quiero que nos podamos sumergir sobre la vida de Pedro. En San Mateo capítulo 4 versículo 18 es el llamamiento de Pedro. Me gustaría que tú y yo pudiéramos verlo. Dice: mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro era Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan y síganme, les dijo Jesús, y los haré, ¿qué les dijo? Pescadores de hombres. Aquí estamos viendo el llamamiento de Pedro.
Mucha gente me pregunta, ¿y qué es lo que tengo que hacer para que pueda ser llamado por Dios? Y aquí quiero darte una súper revelación hiper sencilla. Dios vio y encontró a Pedro, no es que Pedro encontró a Jesús. ¿Tiene sentido? Fue Jesús el que encontró a Pedro, y Jesús encontró a Pedro trabajando. Así que si quieres ser llamado, es muy sencillo. Número 1, consíguete un trabajo. Quiero decirte algo: Dios ama a la gente trabajadora. Dios ama a los trabajadores. Por eso yo creo que Dios ama a Oaxaca, porque Oaxaca es gente trabajadora. Tengo amigos empresarios que llevan gente de Oaxaca a muchos lugares porque dicen, es que los oaxaqueños son chambeadores, se mueren en la lucha. Y yo creo que Dios los ha premiado. Quiero decirles algo, en lo profundo de mi corazón se los digo. Yo creo que no le va mejor a la gente que tiene mejores ideas. Yo creo que le va mejor a la gente trabajadora. ¿Por qué? Porque dice la palabra que el que no trabaja, que no coma. Por eso estoy gordo. Mentira. Este es el llamamiento de Pedro. Este es el llamamiento de un hombre con tantos errores de carácter. Nota importante: Jesús no se esperó hasta que Pedro cambiara en su corazón para llamarlo. Hasta aquí, en este momento, Pedro era un hombre tan complicado. Vamos a ver adelante el momento en el que Pedro se arrepiente, y esto viene en Lucas capítulo 5, versículos 4 al 8. Si me acompañan para leerlo juntos estaría súper bien. Por ahí está en tu pantalla. Cuando acabó de hablar, le dijo: Simón, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen ahí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada. Ojo, nota importante, voltea para acá, déjenme el verso en la pantalla. No estamos hablando de cualquier trabajador ni cualquier pescador. Pedro era un experto pescador. Pedro venía del linaje de pescadores. Sus familias habían sido pescadoras. Ellos se ganaban la vida pescando. Ellos sabían dónde había peces, dónde no había peces. Y de pronto un inexperto a lo lejos le dice: boga el mar adentro, echa la red al otro lado. Maestro, le dice Pedro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada. Pero le contestó: pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Dice la versión de Message: en tu nombre. Puedes decir conmigo: en tu nombre. Y así lo hicieron, y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Y este es el momento del encuentro entre Pedro y la presencia de Dios. Nota importante, porque fue llamado en un momento pasado, pero este es el momento en donde Pedro se ve a sí mismo como un hombre pecador equivocado. Muchos piensan que este momento tiene su valor en la gran pesca milagrosa, en la gran cantidad de peces, pero en realidad es que así somos los cristianos. Erramos en darle más importancia al milagro que a la presencia de Dios. En realidad, lo que generó arrepentimiento en el corazón de Pedro no fue la cantidad de peces que pudieron pescar por el poder de Dios, sino fue la presencia de Dios. Y es que no es hasta que vemos la realidad de Dios y nos reflejamos en su realidad, es cuando nos vemos a nosotros pecadores y nos vemos a nosotros en nuestra calidad de hombres y mujeres listos para arrepentirse. Dice la palabra de Dios
que Él y su presencia, su espíritu, es el único que tiene la capacidad de convencernos de pecado y provocar ese arrepentimiento genuino. Este es el momento en que Pedro se encuentra con su realidad. Después de esto vino un momento en el que este Pedro era un tremendo. Le pregunta Jesús a sus discípulos: ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Esto viene en Mateo 22, 23. Y el Pedro, ya ves cómo era, ¿no? El Pedro le dice: tú eres el Cristo. ¿Recuerdas ese momento? Tú eres el Cristo. Esto viene en Mateo 16, 22 y 23. O sea, tú eres el Cristo. Le dice: el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Exactamente los siguientes 3 versos, el Señor le cambia el nombre a Pedro. Ojo, aquí ya van 3 momentos. Primer momento, hay un llamamiento sobre Pedro y Pedro sigue siendo el mismo hombre. ¿Te has dado cuenta por qué Dios te dice: tú eres mi pastor, tú eres mi siervo, tú eres mi sierva, tú eres mi intercesor? Y tú dices: pero sigo siendo la misma mentirosa. Honestamente, lo que cambia nuestra vida no es el llamado, sino lo que cambia nuestra vida es la presencia de Dios. Es el momento donde yo veo a Dios, me reflejo en Él y veo lo que hay dentro de mí y me doy cuenta que necesito cambiar. Pero eso es otro momento. Este es el momento en el que Pedro dijo: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Entonces el Señor se le queda viendo y le dijo: mira, yo sé que tú eres un hombre pues sabio e inteligente, pero no eres tanto para haber tenido esa revelación, porque eso no provino de ti, eso provino de mi espíritu en ti. No te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en el cielo. Inmediatamente después, lo pueden poner en las pantallas, creo que es 22, 23, y sigue adelante y le dice: yo ya no te llamaré Simón, ahora te llamarás Pedro. Creo que necesitamos leerlo. Dice: y te digo que tú eres Pedro. Y aquí el Señor, y es el tercer momento, le cambia el nombre. Dile al que está a tu lado: Dios quiere cambiarte el nombre. Yo te digo que eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Déjenme el verso aquí, voltea para acá. Quiero proponerte algo bien importante, y es un principio doctrinal que nos sostiene como iglesia de Jesucristo. Y es que la iglesia no está recargada sobre ningún Pedro, ningún discípulo, ningún hombre. La iglesia está recargada sobre Jesucristo. Él es la piedra angular. Entonces, ¿por qué el nombre? ¿Por qué Pedro fue cambiado el nombre? Y él le dice al Señor: tú eres Pedro, y yo edificaré mi iglesia. ¿Por qué? Porque le está diciendo: yo voy a hacer que mucha gente entienda el llamado del evangelio por medio de tu cambio. Te explico. Ese Pedro era un tremendo. Y yo me imagino, cualquiera pensaría: wow, qué nombre tan impresionante. Entonces voltea con los discípulos: Juan, tú tienes la boca muy grande, entonces tú eres boca. Y a Mateo le da nombre, pero yo soy Pedro, yo soy la roca, yo soy la piedra. Me pueden poner entonces en ese momento, se sale Simón del grupo de WhatsApp y entra la roca. Me pueden poner en la pantalla la foto que les pedí. Esa foto me la tomé hace 3 días. Entra la roca. Cualquiera pensaría que wow,
La roca es impresionante, es fuerte, es robusto, es poderoso, musculoso, es la roca. Pero Jesús no está presumiendo la personalidad de Pedro. ¿Pueden quitarme mi foto, por favor? Jesús en realidad le está diciendo lo siguiente. Jesús venía de Nazaret, y Nazaret queda a 23 kilómetros del mar de Galilea. Jesús era carpintero. La palabra lo llama carpintero, pero la raíz etimológica del carpintero no es en realidad tallar madera, sino es constructor. Había una ciudad a solo 2 kilómetros de Nazaret que se llamaba Séforis. Séforis tenía como sobrenombre la joya de Galilea. Era un lugar que se distinguía porque toda su edificación era de piedra tallada preciosa. Yo soy muy imaginativo y yo creo lo siguiente, que aunque en las películas, aunque en las caricaturas nos han enseñado que el papá de Jesús o José era carpintero y heredó el oficio a Jesús, yo considero que en aquel entonces ese oficio, que era la construcción, hacía 2 cosas solamente, y era construir barcos y construir edificaciones, lo cual, a mi parecer, era más fácil que Jesús construyera edificaciones en Séforis, ya que le quedaba a 2 kilómetros de distancia, a que construyera barcos que le quedaban 23 kilómetros de distancia. Jesús era un experto en tallar no solamente madera, sino también roca. Cuando Jesús le está llamando roca o piedra grande y robusta a Pedro, en realidad no le está diciendo musculoso y fuerte. En realidad lo que le está diciendo: oh, Pedro, 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 yo soy un experto en pulir piedra, y yo quiero pulirte como piedra, como roca, y quiero edificar mi iglesia con gente como tú. Y yo creo lo siguiente, que Pedro nos representa a ti y a mí. A partir de este momento, y quiero seguir leyendo después de que el Señor le cambia de nombre a Pedro. Esto viene en el versículo 20 al 23 de Mateo 26. Luego les ordenó inmediatamente que le cambie el nombre. Fíjate, 6 versos antes, el Señor le llama a Pedro: esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre. El Señor le está diciendo: tú eres un hombre que en este momento está bajo la unción del Espíritu y estás teniendo una revelación de quién soy yo. Después le cambia el nombre. Después le dijo: yo voy a construir mi iglesia con gente como tú. Y unos 2 versos después está diciendo: luego les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que Él era el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén a sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y al tercer día resucitaría. Pedro lo llevó aparte y le comenzó a reprender: de ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Jesús se volvió y le dijo a Pedro: aléjate de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? No piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Aléjate de mí, Satanás. Wow. Qué fuerte, porque Pedro pasó del Señor te lo reveló
a aléjate de mí, Satanás, en solo 6 versos. Y a veces así somos como creyentes. A veces nos lastimamos porque hay fragilidad y vulnerabilidad en nuestro corazón. Porque nos equivocamos, tropezamos. De repente tenemos un gran testimonio para hablar, pero de repente también nos estamos quejando de la iglesia. De repente estamos tan contentos por lo que está sucediendo, pero de repente también estamos tan tristes o enojados porque a lo mejor no nos han saludado, no nos sentimos tan a gusto. Señoras y señores, esto es la iglesia, una iglesia imperfecta, con un Dios perfecto. Me pongo a pensar entonces que el Señor está haciendo su trabajo desde ahí de pulir a Pedro. Y le está diciendo a Pedro, ten mucho cuidado, Pedro. Ten mucho cuidado porque yo sé que me amas. Honestamente, ¿estás de acuerdo que yo creo que Pedro no tuvo un mal corazón? O sea, yo creo que él no pensó, a ver, hace 6 versos le acabo de decir a Jesús lo que me reveló Dios. Ahora quiero preguntarle qué piensa el diablo de que va a morir. No, Pedro no está buscando una revelación del diablo. Pedro tampoco se está sumergiendo en un espiritismo ni en una relación satánica para hablar a Jesús y detenerlo de su muerte. Simplemente Pedro está queriendo el típico amigo que tiene buena voluntad, pero que la buena voluntad no es suficiente para salir adelante. Pedro le está diciendo, te amo y no quiero que te mueras. No quiero verte sufrir. No quiero que te pase nada. Eres Jesús, eres mi maestro. Eres nuestro rabí. Disfrutamos mucho estar contigo y estar viendo tantas señales que tú haces. Pero el Señor está puliendo la roca. El Señor está puliendo la roca. El Señor está puliendo la roca. Y es que a veces somos imprudentes. Te platico una imprudencia mía y es que yo siempre soy como el Chavo del 8, que hablo imprudencias cuando todos se callan. ¿Alguien se identifica conmigo? Tienes permiso en este momento, como es aniversario, de señalar en el hermano que siempre dice imprudencias cuando todo se calla. Recuerdo que hace años estaba acompañado a mi papá estaba en Guatemala, lo habían invitado a predicar con el pastor Cash y estábamos cenando. Honestamente yo estaba bien chiquillo y adolescente, hace pocos años. Yo estaba chiquillo y habían puros pastores alrededor, puro personaje importante y yo. Y estaban hablando de cosas profundas y de revelaciones y de lo que sucede y de cuántas cosas y bueno, y yo estaba, lo único que tenía es que tenía demasiada hambre y estaba pensando en qué momento iba a llegar la carne. Yo no estaba poniendo tanto atención a lo que estaban hablando, pero estaban hablando sobre el despertar del espíritu en las personas y cómo hay una revelación y el espíritu de profecía y cómo se movía. Y entonces el pastor Cash me voltea a ver y me dice, Josué, ¿tú qué piensas? Yo me quedé así como... Y dije una barbaridad, dije, pues yo creo que no pasa nada si Dios no te habla, al final Dios te ama como eres. Mi papá se me queda viendo, así como, qué oso, este no es mi hijo. No sé si algún día has estado en un lugar de puros ungidos y has dicho una tontería. Y te digo algo, hoy quiero decirte que la iglesia de Jesucristo necesita gente imprudente para ser transformada por Dios. A veces pensamos que la iglesia se forma de talentos, de ideas, de dinero. No es así. La iglesia se forma de piedras que se dejan tallar por Dios. Y a veces eso no lo entendemos. Y nos juzgamos los unos a los otros. Y nos medimos entre nosotros mismos
por ver quién va a estar a la derecha y a la izquierda de Kevin y Nora, por ver quién le puede cargar el mate o no sé qué está tomando ahora. Cada que vengo tomas algo diferente. Carajillo, nada, ¿cierto? Y estamos pensando, es que yo creo que yo debería ser, porque yo soy una mejor roca, pero lo único que todos somos en realidad en esta sala, somos tierra, somos rocas, somos piedras, somos barro. Y antes me acuerdo que había unas canciones tan lindas donde hablaba de que Él es el alfarero y nosotros el barro. Y yo cuando cantábamos esas canciones y veía a la gente llorando, yo me imaginaba a este Jesús, este personaje guapísimo que sale en esta serie, ¿no? Y que habla bien lindo y que es súper alineado, y su personalidad y sus ojos profundos, y que está con el barro dando forma. Y yo he llorado cuando he visto esta serie y está con el barro dándole forma. Qué lindo. Y cada vez que le oramos, quiero ser barro en tus manos, yo quiero ser. Pero no es así. El quebrar del barro duele. El quebrar de la piedra duele. Cada vez que el Señor nos da un llamado de roca, de piedra, el Señor nos está diciendo: quiero quebrarte, quiero quebrantarte, porque tus más lindas ideas y talentos no sirven para construir esta edificación, porque esta edificación es espiritual. Ni tus más grandes ideas, ni talentos, ni ingenierías te pueden llegar a edificar tu familia. Es solo su espíritu en nosotros provocando un quebranto para ser transformados, para poder sacar de nosotros ideas equivocadas, criterios equivocados, formas equivocadas. Y hay dolor. La iglesia no es perfecta, pero el propósito de la iglesia es perfecto. La iglesia no es perfecta, pero el Dios de la iglesia es perfecto. Y lo increíble es que Dios pueda usar un grupo de piedras imperfectas para cambiar todo un estado y ganarlo para Cristo. Y ahora están en otro momento, porque ahora Jesús está con sus 12 en la despedida. ¿Me ayuda la persona del piano, o guitarra, o batería? No sé si tú te has puesto a pensar esto, pero a mí me emociona mucho pensar en el momento de la comunión, de la Eucaristía, el momento donde Jesús está compartiendo el pan y el vino con sus discípulos. Cuando entendemos la cultura judía, nos damos cuenta que estos eran momentos especiales. Las familias solo hacían cenas, donde estaban todos con pan y con vino, solo en momentos especiales. El momento donde David está siendo ungido es detrás de una cena que él no había sido invitado. Era una cena preciosa, porque iban a recibir al profeta. Ahora Jesús los ha convocado a una gran cena, a una comunión. Y están todos sentados y están esperando que llegue el maestro para que rompa el pan, porque Jesús tenía un protocolo. El protocolo de Jesús era que Él tomaba el pan, lo bendecía, lo partía y lo repartía. Y ellos les tocó ver cómo Jesús lo hacía varias veces. Ellos se identificaban con ese momento. Y ahora están sentados todos esperando que el maestro parte el croissant, la concha y todo lo que, el bolillo,
y que pueda repartir, porque tienen un montón de hambre. Todos están pensando, todos están viendo qué pedazo de pan les va a tocar a ellos, y están esperando que el maestro se siente a la mesa para comenzar a conversar de grandes ministerios, de grandes cruzadas, de grandes momentos. Estaban pensando y planeando cuándo iban a volver a dar de comer a los 5,000, cuándo iban a sanar leprosos otra vez. Pero Jesús trae un mensaje distinto esta vez. Y el mensaje de Jesús era tan amargo, tan ácido. Ellos no lo estaban esperando. Y Jesús se sienta a la mesa, y antes de partir el pan les dice: uno de ustedes me va a traicionar. El único que respondió al llamado de la traición fue el bocón de Pedro otra vez. Señor, yo contigo iré hasta la muerte. Si es necesario que yo muera por ti, voy a morir. Como tú y yo se lo hemos dicho a Dios una y otra vez. Y yo creo que si hago una encuesta simple, ¿cuántos morirían por Jesús? Toda la sala levantaría las manos. Digo, yo, lo que está diciendo ese gordillo que está al frente, yo no. Yo nunca negaría a Jesús. Pero no nos damos cuenta que a veces con nuestras acciones estamos negando a Jesús. Decimos que confiamos en Él, pero a veces batallamos en los momentos de dar a Dios. Decimos que confiamos en Él, pero batallamos para creer que Él es nuestro sanador. Decimos que confiamos en Él, pero no creemos que Dios pueda transformar a mi hijo, a mi hija, a mi esposo, a mi esposa. Batallamos para perdonarnos los unos a los otros. Y Jesús se le queda viendo a Pedro y dice: Pedro, 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 ¿algún día has discutido con tu hijo y le has dicho: no tendiste tu cama? Y tu hijo te dice: ¿ah, que sí? ¿No tendiste tu cama? ¡Oh, que sí! Y aquí está Jesús con Pedro: ¿me vas a negar? ¿O que no? Pedro, ¿me vas a...? ¡No! Pedro, antes de que el gallo cante, ya me habrás negado 3 veces. Llegan por Jesús. Pedro de volada cortando la oreja del soldado. Jesús con tanto amor volteando a ver a Pedro: otra vez tú, Pedro, de nuevo. Ya me tienes hasta aquí, Pedro. Pegándole la oreja al sacerdote. Y ahora han aprendido a Jesús. Y ahora Jesús ha muerto. Los discípulos están tan tristes que uno de ellos decide quitarse la vida. Siente tanta culpa y desesperación por haberlo entregado por el precio de un esclavo, y va y se quita la vida. Y ahora están a la orilla del mar con un montón de hambre, y están haciendo lo único que sabían hacer antes de Cristo: pescar. Y ahora le dice Pedro: tengo un chorro de hambre y no hemos pescado nada. Y a lo lejos se escucha un señor que le grita: amigos, ¿no tienen algo de comer? Pedro dice: no hemos pescado nada, tenemos ya toda la noche. Pero Jesús les dice unas palabras que ellos recordaron, y les dice de nuevo, como cuando los llamó, porque ese es nuestro Señor. Aun cuando fallamos, Él nos vuelve a recordar cuál es nuestro llamado, una y otra y otra y otra vez. Hijitos, pongan mar adentro y tiren la red al otro lado. En eso Juan, el que se decía el consentido del maestro, voltea a ver y le dice: Pedro, Pedro, es Jesús. Pedro queda tan loco en ese momento que se viste y se tira al mar a nadar. Creo que debió haber sido al revés. Y se tira. Los discípulos comienzan a navegar hacia donde está Jesús con la barca y todos los peces. Y en el nadar está diciendo: ¿qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir? Yo lo negué, dije 2, 3 babosadas y
¿Qué le voy a decir a mi maestro si es él? Se le están viendo las heridas, aún las tiene frescas. Es él, regresó por nosotros, pero ahora yo no soy parte del equipo. Jesús se acerca a Pedro y le dice: vente, Pedro, vamos a desayunar. Están haciendo pescado y todos están callados esperando el regaño de Jesús y están volteando para abajo. Jesús se le queda viendo a Pedro, como de repente tú sientes que Dios se te queda viendo en momentos. Tú piensas que es por juicio, tú piensas que porque te quieren, a veces pensamos que Dios tiene una bola de COVID con SIDA, con cáncer, y dice: a ver, equivócate. Pero Dios no es así. Se le queda viendo a Pedro y le dice: ven tantito para acá. Se aparta con él. Los discípulos comienza a hablar con Pedro. Pedro ya había planeado: ¿qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? He pecado contra el cielo y contra ti. No, esa ya se usó en otra ocasión. Está planeando, y en el momento donde Pedro va a sacar su excusa por el cual los romanos están bien grandotes, antes de que Pedro diga la excusa, Jesús le dice: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pedro, pero es que, Señor, es que yo lo que te quería decir: Pedro, ¿me amas? Yo te amo, Señor, pero es que te quiero explicar lo que soy. Pedro, yo solamente quiero saber si tú me amas lo suficiente. Pedro se calla y entiende el mensaje de Jesús y le dice: tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Y quiero explicarte cómo funciona el pastoreo y el apacentar los corderos. Ven, Kevin. Ven, tú. ¿Cómo te llamas? ¿Juan? ¿Samuel? Vente, Luis. Y esto es lo que a veces no entendemos, porque la iglesia siempre está lista para atropellar al que se equivocó. Le dice: Pedro, tú eres roca y yo te voy a formar. Y a veces decimos: wow, yo soy la roca, y pensamos que es Dios y yo, porque yo soy la roca, Él es mi Dios, la roca, mucho gusto la roca, Él es mi Dios y la roca es la roca. Pero no nos damos cuenta que en realidad todos somos la roca, todos somos la piedra. Y pensamos que podemos funcionar como rocas independientes, y solo nos dejamos formar y pulir por Dios, como si Él bajara, descendiera y nos comenzara a tallar y lo sintiéramos. Dios no te va a bajar a tallar con sus manos específicamente. Dios utiliza la iglesia. Entonces la única manera en la que esto sucede es cuando las piedras se juntan. Y cuando las piedras se juntan, comienza a ver en las orillas de la roca, comienzan a ver ciertas cosas que lastiman, ciertas cosas que no nos gustan, ciertas cosas que ¡ay, qué difícil! Y no me gusta cómo canta, cómo huele, cómo levanta sus manos, como, y luego se viste de negro y bien fachoso, ¿verdad? Y luego comenzamos a juzgamos, a criticar: no, la hermana la chismosa, ay, pero mañana va a estar ahí en intercesión, y estamos juzgándonos, ¿verdad? Y sí, la de la alabanza ahorita sí, pero ayer andaba a ver, y entonces estamos juzgándonos los unos a los otros y no nos damos cuenta que las imperfecciones de la roca son necesarias para la edificación de la iglesia de Jesucristo.
Y dice la palabra de Dios: tú eres Pedro, tú eres Pedro, tú eres Pedro, y sobre esa roca yo edificaré mi iglesia. Y dice: y las puertas del Hades no van a poder prevalecer en contra de ella. Y entonces yo llego con situaciones, yo llego con amarguras, yo llego con tristezas, yo llego con depresión, ansiedad, ganas de suicidarme, ya no aguanto. Y yo llego diciendo: me siento tan mal porque le fallé a Dios. Me siento tan mal porque sé que le negué. Me siento tan mal porque sé que no me he portado como un creyente. No me siento digno de estar en la casa del Señor. No puede ser eso posible. Me siento tan indigno, tan sucio. Yo no puedo estar en este lugar. Y el Señor nos agrega a la iglesia. Y es cuando dice: las puertas del Hades no prevalecerán en contra de mi iglesia. Las rocas son insignificantes si están separadas, pero las rocas serán poderosísimas si están unidas. Esa es la iglesia de Jesucristo, una iglesia imperfecta, pero con un Dios perfecto. Gracias. Hay una parte que me gusta que dice: y no escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy. Tú me amas tal como